En la línea de Mega Noticias TVC, y de antemano le agradezco que nos regale unos minutos. Mikel Arriola, nuevo presidente de la Liga MX. ¿Qué entrevista más rara voy a hacer ahora, Mikel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, Leonardo, qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Oye, a ver, de entrada te pregunto, ex de COFEPRIS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ex candidato al gobierno de la Ciudad de México y hoy en el deporte. ¿Por qué el cambio? Pues mira, yo creo que no hubo cambio porque yo en el deporte he estado toda la vida. Soy Rotary desde los 7 años que me trajo el Reyes mi primera cesta y empecé a competir desde los 15 en el Campeonato Mundial Juvenil. Tuve la fortuna de ser medallista de plata hasta los 38, que me retiré con mi última medalla de plata en campeonatos del mundo. Entonces el deporte ha sido mi base de desarrollo académico, mi base de desarrollo profesional, y después ciertamente tuve un paso por instituciones de relevancia, la COFEPRIS regulando el 10% del PIB, donde pudimos generar afortunadamente cambios positivos en los precios de las medicinas, llegaron los genéricos, bajaron las medicinas 60%, pudimos rescatar el Seguro Social, que tiene la responsabilidad de atender a 80 millones de mexicanos de la quiebra, lo podemos decir así, porque el primer año de superávit fue el 2016, después de 35 años con amenaza de quiebra y una amenaza a las finanzas públicas. Soy un administrador, soy alguien que tiene la capacidad de analizar problemas, de diseñar soluciones y de ejecutarlas, y creo que el fútbol es un ámbito donde nuestra obligación es generarle el mejor escenario a los futbolistas, a los dueños y a la afición en términos de maximización, y tenemos una gran oportunidad porque nuestro principal activo, que son los equipos, pues han tenido una evolución yo creo que muy favorable, y yo creo que la evidencia de eso es que la liga ha aguantado una pandemia que se ha recuperado. Estamos cerrando un torneo muy exitoso. Y bueno, esperar a que el 2021 pueda quizá normalizarse hacia el segundo semestre, pero por eso estamos aquí, esa es mi historia y por eso estoy muy contento de regresar, de retomar el deporte del cual nunca me he ido. Maestro Mikel Arriola, nuevamente un placer saludarlo en esta ocasión para platicar de estos temas que han quedado evidentemente en la búsqueda de mejoras en el fútbol mexicano. Te tocó darle esta reapertura para el pelotari mexicano, con todo lo que ha sido una de las máximas casas para este deporte. Ahora, tratar de regresar. El tema de los ratings que han bajado de manera exponencial, no solamente del televidente, sino también en los estadios. ¿Cómo buscar este modelo de negocio para regresar al aficionado? Incrementar los ingresos, sin duda. Los ingresos que hoy son, digamos, recurrentes. Buscar nuevas fuentes de ingreso, ¿para qué? Para reforzar este círculo virtuoso que tiene el fútbol. Lo que podamos generar de ingreso adicional, Leonardo, se invierte en fuerzas básicas. Esa inversión en fuerzas básicas de los equipos reditúa mejores condiciones de juego, mejor espectáculo, y eso tendrá que generar un regreso de la afición, porque tienes toda la razón. Del 18 al 19 tuvimos una reducción en audiencia. Comparado con otras ligas que tuvieron incrementos, tenemos que mejorar la experiencia del día del partido y también tenemos que ser más inteligentes en cómo comercializamos los activos de los equipos, que a veces cada equipo negocia lo suyo, y si lo pudiéramos nosotros consolidar, como lo hicimos con las medicinas, por ejemplo en el IMSS, pudiéramos generar mejores economías para los equipos. Y la otra, Leonardo, que está yo creo que muy a la mano, es consolidar la Liga Mexicana con la de los Estados Unidos. Estamos hablando del mercado más importante del mundo, donde tenemos 33 millones de mexicanos cuyo consumo en audiencia número 1 son los equipos mexicanos de fútbol. Entonces, si queremos dar el salto cuántico en volumen de generación de ingreso de la Liga Mexicana, yo creo que tenemos que pensar en cómo convergemos con la Liga MS, y eso también le incrementaría las alternativas de entretenimiento
a nuestra afición, que es la razón de ser. Pues mira, la mejor de las suertes, Miquel, te conozco ya desde hace algunos años, cuando estabas justamente en la COFEPRIS, y déjame preguntarte, aprovechando justamente aquel encuentro en COFEPRIS, tu paso por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que has subrayado mucho en esta entrevista, déjame preguntarte, ¿cómo ves el plan de vacunación? Ya en teoría tenemos ya la vacuna contra el COVID, estará llegando en la última semana de este mes. ¿Cómo ves este plan de vacunación? ¿Hay plan? ¿Tenemos la estructura adecuada para una vacunación generalizada en el país? Paco, yo lo veo muy bien y lo vi muy bien desde el principio porque el mercado de vacunas es un mercado de los productores y como siempre vamos a tener menos vacuna que demanda. Entonces México lo que hizo, me parece que de manera muy sobresaliente, fue formarse con los potenciales productores hace 6 meses, con Pfizer, con AstraZeneca, con China, con Johnson & Johnson, para efectos de apartar vacuna para los mexicanos. Yo te diría, distinto a los países desarrollados, solamente hay un grupo muy contado de países que puede hacer una estrategia de vacunación contando con vacuna. Y en ese caso está México. Creo que el canciller Ebrard fue muy anticipador de lo que se venía y afortunadamente tenemos dosis suficientes para empezar a vacunar y además tenemos un sistema de vacunación que se ha ido perfeccionando desde el doctor Jesús Cumate desde los 90 para que ese sistema se active enfocado en la aplicación de una vacuna y yo veo que en México empieza el principio del fin del coronavirus y esperemos que los tiempos sean acelerados, pero yo te diría que podríamos pensar en volver a la normalidad hacia el último trimestre del año que viene. De plano, así. Mira, te lo decía yo porque justamente ayer el canciller Ebrard decía misión cumplida y yo le decía, bueno, sí, misión cumplida en cuanto a la adquisición de la vacuna. Ya está por llegar. El tema es justamente la distribución, la infraestructura, los refrigeradores, la conservación, cómo atender a un país tan enorme como el nuestro y en tan poco tiempo. Yo honestamente te digo, yo pienso que si terminamos 2021 con el 75% de los mexicanos vacunados, ya sería un éxito. Pues sí, porque si tienes el 75% de los mexicanos vacunados, yo creo que tu tasa de contagio tendería a acercarse a 0. Pero tú puedes tener un esquema de vacunación cuasi perfecto, pero si no tienes vacuna, no tienes nada. Entonces, nosotros ya contamos con vacuna. La logística va a ser un reto, pero lo mejor de esta noticia es que tenemos vacunas con 95% de efectividad. Creo que esto es un tema verdaderamente milagroso. Estábamos acostumbrados a desarrollos de vacunas de 4 años con 60% de efectividad. Entonces, yo lo que veo es con mucho optimismo la capacidad de México de aplicar vacunas, más o menos México aplica vacunas básicamente en la infancia, del orden de 14 vacunas al año. Y las hay. Tenemos exactamente, pero en lo logístico creo que desde lo macro hasta llegar a los refrigeradores de cada una de las clínicas, el camino está trazado y esperemos que esto se vaya dando. Y además en el 2021 yo estoy cierto de que se van a aprobar más desarrollos. Yo te diría Johnson & Johnson y Sanofi, hay que estar muy atentos. AstraZeneca va a entrar seguramente en el primer trimestre. Entonces, pues, es cuestión de tiempo, Paco, Leonardo, y también, pues, la preocupación hoy es que otros países que no tienen acceso a precompra, que no hicieron quizá la tarea previa, pues que se queden rezagados. A mí me queda claro que Europa va a terminar de vacunar en el primer semestre, Estados Unidos también lo hará. Lo importante es hoy encontrar una equidad en el acceso a la vacuna que es desarrollada, producida y distribuida por los países más ricos del mundo. Miquel Arriola, como siempre, un gusto platicar contigo. Seguiremos aquí, ahora hablando seguramente de deportes, de fútbol. Qué bonito, y yo creo que el fútbol nos va a dar muchas satisfacciones.
en el futuro próximo. Eso esperamos. Mikel Arriola, te agradezco mucho, te abrazo y buena suerte como presidente de la Liga MX. Gracias, un gran abrazo a los dos. Buenas Muchísimas noches. gracias. Buenas noches.